Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a El Faro de este 27 de abril, día de San Liberal, por cierto, patrón de los que huimos de sectarismos extremos y del diario fusilamiento al amanecer, vamos, para entendernos. A ver, no intenten buscar en la actualidad hoy otra cosa que no sea que la vacunación avanza, que eso está bien, pero también el relato de navajas ensangrentadas, fachas, rojos y todo ese rollo. Desde luego las fábricas de argumentarios están a pleno rendimiento, especialmente una parte. Nada como llamarla a la guerra contra un enemigo inexistente, como es el fascismo, para activar aquello, ¿no? Los jugos gástricos del votante indeciso o perezoso e intentar sumar adeptos a una causa incierta. A los liberales nos llaman equidistantes y si eso es un insulto, bueno, pues a nosotros nos gusta. Pero de verdad, no es de recibo que los abonarolas 4.0 y estos inquisidores de pacotilla vengan a dar lecciones de democracia. Tú puedes tirar una piedra a una manifestación de Vox, pero si recibes una bala en un sobre o una navaja, que te la envía un enfermo mental, por cierto, diagnosticado, eso te da derecho a parar el reloj de la democracia, boicotear los debates, reventar la campaña incluso, y eso va a pasar aquí en la Comunidad Valenciana, hacer inútil el Parlamento, porque los de Compromís y los de Podemos ya no quieren ni oír hablar de Vox, ni ir a las Cortes con ellos. Aquí sabemos en qué bando estamos, y no es ni en el de las balas ni en el de los golpes de pecho. Ni linchamos periodistas ni huimos del debate. Aquí hablan todos y los extremos no nos gustan. Vamos al lío. Miguel Barrachina, buenas noches. Encantado, un placer. Señor Llopis, ¿cómo está usted, don Fernando? Pues aquí estamos, el día de nuestro santo, los liberales, o sea, encantado. José Muñoz, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos Ferrer, buenas noches. Encendemos el faro. Hoy es el día San Liberal, un santo que seguramente hay muchos que lo honoran desde distintos ámbitos. En cualquier caso, vamos a empezar hablando de amenazas, pero también de homenajes. Allí hace unos años había una alcaldesa en la ciudad de Valencia que gobernó la ciudad durante 24 años, y ella también recibió amenazas. A diferencia de lo que está pasando ahora, ni se dio golpes en el pecho, ni montó un sarao tan importante como el que se está montando ahora. Tenemos en conexión a María José Catalá. María José, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Luis. Hablábamos de Rita Barberá, que nos viene a la memoria ahora aquellas amenazas que recibió en un sobre, en unas balas y tal, y que no hizo de aquello un drama como se está haciendo ahora. Digamos que iba en el sueldo, en cierta forma. No debería ser así en cualquier caso. Ahora el Partido Popular quiere homenajear a Rita Barberá y que se le declare alcaldesa honoraria en el 30 aniversario de su primera toma de posesión. Lo que pasa que a ustedes, la idea que ustedes plantean no ha sido bien recibida por el gobierno del Rialto y de momento Joan Ribó, por utilizar un símil futbolístico, la ha despejado a córner, ¿no? Bueno, sí, todo esto empieza la semana pasada cuando recibimos un escrito desde el Grupo Popular, como todos los años, pidiéndonos que hagamos nuestra propuesta de cara al Pleno, que también se celebra todos los años en el Ayuntamiento de Valencia, de honores y distinciones. Dentro de ese reglamento, digamos, la mención de mayor categoría es alcalde honorario de la ciudad. Hoy en día no hay nadie que tenga esa consideración. A nosotros se nos pide que textualmente en ese escrito se relata así, que antes de hoy, que hoy teníamos Junta de Portavoces, lo lógico es que lo hubiéramos tratado porque siempre se trata todos los años la Junta de Portavoces, indiquemos nuestra propuesta. Nosotros hacemos un comité ejecutivo del Partido Popular de la Ciudad de Valencia el pasado viernes, acordamos que la propuesta del PP va a ser a que queremos que se nombre alcaldesa honoraria de la ciudad a Rita Barberá este año por una razón muy sencilla, y es que este año se cumplen 30 años de la toma de posesión de Rita Barberá como alcaldesa de la ciudad de Valencia, y pensábamos que era una fecha pues lo suficientemente importante para que el Partido Popular llevara esa propuesta.
El lunes, es decir, ayer, nosotros registramos por registro de entrada la propuesta, tal y como se nos había pedido antes de hoy, que teníamos junta de portavoces. Y la sorpresa es que hoy en junta de portavoces ha transcurrido con total normalidad y yo cuando he abordado, y así también lo transcribe el secretario en el acta de la junta de hoy, bueno, oye, vamos a tratar el tema de los honores y distinciones, pues el alcalde Ribó ha decidido despejar el balón a córner, como tú dices, y decir que eso se tratará en Comisión de Cultura, cosa que no ha pasado nunca así. Es verdad que nosotros veníamos avisados porque ellos han filtrado al Levante, al periódico El Levante, que no eran favorables a esa propuesta, con argumentos que nosotros, desde nuestro punto de vista, son incluso insultantes, como por ejemplo que hacía poco tiempo que había fallecido eso le quería Rita Barberá. Le quería preguntar eso, ¿cuáles son las razones que aduce el gobierno municipal, en este caso el alcalde, para no ir adelante con esta propuesta? Bueno, dice dos. La primera es una razón que, desde luego, no está en absoluto reflejada en el Reglamento de Honores y Distinciones de la ciudad, que dicen que es por un tema nuestro orgánico. Bueno, nosotros hemos dejado claro que es un acuerdo del Comité Ejecutivo del PP de la Ciudad de Valencia y que estamos absolutamente... yo creo que tenemos muy claro que es la mejor propuesta que podemos hacer este año. Y la segunda es que había pasado poco tiempo desde que la alcaldesa había fallecido. Ese argumento, desde luego, se cae por su propio peso, dado que el año pasado, por estas fechas, cuando se planteó, digamos, el mismo proceso, el Partido Socialista propuso declarar concejal honorario al tristemente fallecido Ramón Vilar, que era concejal de Hacienda, y el Partido Popular estuvo a la altura y votó que sí. Y solo habían pasado 2 meses desde su fallecimiento. Por tanto, es un argumento buscado, digamos, de forma precipitada. Y lo que se demuestra en lo que hemos vivido hoy es el sectarismo, que el odio todavía impera por encima del sentido de la lealtad institucional y, sobre todo, pues la cobardía de Ribó, que ha intentado confundir sobre lo que se ha visto y lo que no se ha visto hoy en Junta de Portavoces, cuando está todo reflejado en actas y en documentos, intentando esconderse de decir lo que quiere, que es decir no a esta propuesta. La figura de Rita y su historia contrasta obviamente también con la altura de algunos políticos de hoy en día. Hay episodios de su gestión política que ahora, y de su pasado político, que ahora vienen a colación, como por ejemplo, y ahora que hablamos de eso, porque vamos a hablar de continuación también de eso, de las amenazas de, en principio, desconocidos a los políticos o a los gestores públicos. En ese ámbito, ¿usted qué le parece lo que está pasando en la actualidad y cómo se está gestando o cómo se está gestionando este asunto de las amenazas a políticos, en este caso de izquierdas en la Comunidad de Madrid? Si lo recordamos un poco, y vuelvo a traerlo a colación, cuando esto le sucedió hace unos años a Rita Barberá, pero no solo a Rita Barberá, porque a Mariano Rajoy le pegaron un viaje en la calle, por ejemplo. Pero cuando esto sucedió, Rita Barberá, pues bueno, digamos que si la memoria no me falla, lo relativizó discretamente, lo comunicó, pero no se generó una dinámica tan especial y tan espectacular que condiciona el clima político en la actualidad. Me atrevería a decir que en España ahora mismo. ¿Qué opina usted? Mira, yo, Luis, tengo que ser muy, muy sincera en esta historia, ¿no? Yo creo que en el Partido Popular, todos los que hemos gobernado, y especialmente en una etapa muy convulsa de la política valenciana, donde la izquierda se empeñó en crispar al máximo y embarrar al máximo el terreno de juego, pues hemos sufrido todo tipo de cuestiones que hoy parece que son escandalosas, pero que ya pasaron antes. A la exalcaldesa le hicieron scratches en su casa, a mí también me los hicieron en su día, solo que nadie se enteró en ese momento. A ella le llegaron también amenazas a través de correos con balas, como estáis reflejando ahora mismo en esas fotografías, donde ella relativizaba o quitaba hierro a esa situación, efectivamente. Y lo que pasa ahora es que aquellos que en su día tildaban estas cuestiones como jarabe democrático, resulta que hoy tienen la piel muy finita, ¿eh? Y esto es que les pase a ellos, desde luego, es una ofensa absoluta a nuestra democracia. A mí no me parecía bien en aquel momento y no me pareció bien la actitud de la izquierda cuando en aquel momento nadie salió a defender ni a Rita Barberá ni a ningún político del Partido Popular que sufría estos scratches. No me parece bien hoy porque creo que la democracia tiene que ser mucho más limpia y desde luego tenemos que intentar velar por preservarla y por que las reglas del juego no se alteren, ¿no? Pero me parece que es un espectáculo buscado por la izquierda, este tipo de cuestiones,
para hacerse las víctimas cuando efectivamente esto ha pasado siempre y el trato cuando nosotros éramos los que recibíamos estas amenazas no era el mismo. Mira, yo en la corporación, y con eso termino, municipal, todavía hay una persona sentada que iba detrás de la alcaldesa Rita Barberá en los mercados municipales con una camiseta donde se reflejaba a esta persona azotando a la exalcaldesa y le increpaba y le gritaba. Pues hoy en día esa persona es concejal del Ayuntamiento de Valencia y con responsabilidades de gobierno, el señor Benz. Y cuando a él le pasa algo, tiene la piel muy finita, pero en aquel momento no se acordaba, cuando gritaba e increpaba por los mercados municipales de la alcaldesa Rita Barberá. En ese sentido, y como adelantándome al debate que vamos a tener ahora aquí a continuación, ¿qué le parece a usted todo este asunto de los cordones sanitarios? Que han empezado en Madrid, pero como digo, a veces lo que pasa en Madrid pues tiene consecuencias en otras partes. Y, por ejemplo, aquí ayer se suspendió un debate de portavoces autonómicos a la cadena SER y a Vox le han hecho un cordón sanitario, Podemos y Compromís básicamente, de forma que se niegan a gestionar la actividad parlamentaria en las Cortes Valencianas, cosa que a medio plazo hace imposible el funcionamiento de una Cámara. ¿Qué le parece? Bueno, yo pienso dos cosas. En primer lugar, cuidado con el lenguaje, porque hoy he escuchado a la portavoz de Podemos en las Cortes Valencianas, a la señora Lima, hablando de nazis en varias ocasiones y dirigiéndose a algunos partidos que tienen representatividad democrática elegida de forma absolutamente legítima como nazis. O sea, ha hablado de nazis en varias ocasiones. Es decir, cuidado con el lenguaje, porque los políticos somos muy responsables de la crispación o no de la sociedad y muy responsables de lo que pase después en la calle, ¿no? Y en segundo lugar, también te digo, a mí me sorprende que esos partidos a los que les reglota lo que pasa en Madrid, después resulta que hacen un mimetismo absoluto y se contagian de todo lo que pasa en Madrid y hacen un efecto espejo en la Comunidad Valenciana. Yo en la Comunidad Valenciana soy diputada en las Cortes, ahí también está mi compañero Miguel y otros compañeros de otro signo político. Nuestro día a día es una convivencia bastante, digamos, institucional, con relaciones personales, lógicas y además sensatas, que es lo que tiene que pasar. Y lo peligroso es esos calificativos de nazis y este tipo de mimetismos y efectos espejo y esos cordones sanitarios sobre algunos partidos y no sobre otros. Yo hago un llamamiento clarísimo a que esto es cuestión de todos, es responsabilidad de todos, hay mucha gente mirándonos, somos unos privilegiados por ser representantes del pueblo y representantes de la democracia y cuidado con lo que hacemos, porque estas cuestiones tienen un objetivo electoral, pero no vale tanto la pena como preservar la democracia y la tranquilidad en los parlamentos. María José, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Buenas noches, buena nit. Gracias a vosotros. Bueno, iba a ser algo complicado hacer una frontera entre unos temas y otros porque están todos un poco ligados. Pero primero que nada, ¿qué os parece eso? Empezamos contigo, Carlos. Primero respecto a la figura de Rita, ¿no? Una figura no convenientemente recordada todavía, a veces incluso por su partido, todo hay que decirlo. Y es cierto que ahora el Partido Popular la reivindica, sobre todo en el tramo final de su mandato, como senadora incluso. En cualquier caso, ¿qué te parece esa negativa de Ribó a ir adelante con ese proceso? Habla poco de su altura política, ¿no? Bueno, los argumentos que yo he leído en la prensa de hoy, puestos en boca de Ribó, por lo menos en boca del equipo municipal, eran los dos que ha mencionado la representante del Partido Popular y uno más. Ribó argumenta que nadie tiene esa distinción, Ribó argumenta que es demasiado pronto y Ribó argumenta que esto al fin y al cabo también es un tema divisivo dentro del propio Partido Popular. Empezando por el final, me juego lo que sea a que no hay un solo militante del Partido Popular en toda España, no digo dirigente de la Comunidad Valenciana, digo un solo militante del Partido Popular en toda España que no estuviese dispuesto a firmar esa petición de que Rita Barberá fuese alcaldesa honoraria de Valencia. Argumento despejado. El argumento de la distancia. Acaban de poner el ejemplo de un concejal socialista, un compañero además nuestro en estas tertulias, Ramón Vilar, que recibe ese homenaje a los 2 meses de fallecer, pero se me ocurren más ejemplos. ¿Cómo se va a llamar el jardín que la Universidad de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia van a construir en el solar de los jesuitas? Se va a llamar Jardín Trini Simó. ¿Quién era Trini Simó? Una profesora de Historia del Arte de la Universidad de Valencia y activista social que falleció hace un año. Hace un año. No ha hecho falta más proceso de beatificación que el de un año para bautizar una instalación como es un jardín
con ese nombre. A Rita Barberá no se sabe muy bien qué se le tiene que investigar todavía. Quizás esperan a que pase, no sé, tanto tiempo como pasó desde que murió el Cid o desde que murió Jaime I, y que conste que todavía hay historiadores que están investigando la personalidad del Cid o de Jaime I. Y el tercer argumento es que esa figura de alcalde honorario pues no se le ha concedido a nadie durante el siglo XX. Vamos a ver, es que nadie en los 2000 años de historia que tiene la ciudad de Valencia ha sido alcalde democrático de esta ciudad durante 24 años. Si estuviese aquí Paco Pérez Puche, igual nos aclaraba si ha habido en Valencia algún alcalde o asimilado que hubiese ostentado la vara de mando durante más de 24 años. Pero, popularmente elegido, democráticamente elegido, en unas elecciones competitivas limpias donde participaban todos los valencianos y valencianas mayores de edad, no ha habido nadie, absolutamente nadie, no ya en el siglo XX, en 2000 años de historia. Bueno, pues si a esto le añadiésemos que quizás Rita Barberá hiciese algo, construyese algún puente o levantase alguna escuela o limpiase algún mercado durante sus 24 años con la vara de mando, pues se me ocurre que hay muy buenas razones para concederle ese o cualesquiera otros honores. Las tres razones que ha barajado Ribó me parecen absolutamente insostenibles. Os pido que me deis vuestra opinión sobre este tema en concreto. Nos circunscribimos a la cuestión de Rita, concretamente. Miguel, después hablaremos de las amenazas y todo eso. Miguel primero, luego José. Bueno, pues que me parece muy normal y muy natural que se quiera recordar a Rita Barberá. De hecho, está presente en todas las obras de la capital de la Comunidad Valenciana y no en la Ciudad de las Artes o en el hospital más grande de Europa, que es la FE, también en todo el Cauce, en multitud de lugares. Y por tanto, yo vengo de un municipio de Segorbe donde disfrutamos de un centro cultural que se llama Olga Raro, que fue una buena alcaldesa del municipio de Segorbe del Partido Socialista y que falleció desgraciadamente muy joven y de muy grato recuerdo. Y naturalmente en esto pues las buenas personas se ponen de acuerdo en el minuto uno, ¿no? Regatear reconocimientos y memorias por ser de derechas cuando uno es de izquierdas o viceversa, aunque no conozco ningún caso, es verdad, pues no me parece adecuado, ¿no? Yo creo que lo justo es, naturalmente, no estuvo 24 años de alcaldesa por el dedo de nadie, sino por la mayoritaria y democrática decisión de docenas de miles de valencianos, y por tanto se merece Rita que la tengamos todos en el recuerdo, pues como todos decidieron que un concejal del PSOE recientemente fallecido tuviese también esa condición honorífica. Miguel, ahí, José. Por partes. Lo primero, luego Carlos lo ha aclarado, ¿no? Sí que ha habido un alcalde honorífico y honorario del Ayuntamiento de Valencia, que fue Franco. Es verdad que luego Carlos lo ha aclarado y ha dicho que no hay ninguno que haya sido elegido democráticamente, pero sí que hay que aclarar que Franco fue alcalde honorario del Ayuntamiento de Valencia. No lo eligieron a ese señor. Obvio, aunque ahora a veces con esto de la memoria histórica, como es tan a veces tan corta, algunos dicen algunas cosas diferentes, ¿no? Pero yo creo que aquí se está enfocando mal el espacio donde se plantea esa, digamos, rehabilitación, ¿no? Que creo que está planteando el Partido Popular. Lo primero que tiene que hacer el Partido Popular es rehabilitar a Rita en su propio partido. Oye, está rehabilitada, todos la queremos. Yo solo he intentado ser respetuoso. Bueno, pero no porque el final de Rita Barberá, Barberá, yo creo que a muchos dirigentes del Partido Popular les duele. Incluso el primero, supongo que será el señor Pablo Casado, que en el año 2016 decía en rueda de prensa que Rita Barberá no era del Partido Popular. Le pidieron, evidentemente, que dejara el escaño. Yo esto recuerdo y se le reprobó en las Cortes con el voto del Partido Popular. Con el liderazgo en ese momento de Isabel Bonnici, por tanto creo que se están equivocando en un primer estadio de dónde le piden esta rehabilitación. Creo que lo primero que debería hacer el Partido Popular, si así lo cree, es rehabilitar a Rita Barberá internamente como figura del partido. Eso creo que sería lo más justo y además esto podemos estar todos, entiendo que... Si lo pide Pablo Casado, solucionamos el problema. Bueno, pero eso es una cuestión del Partido Popular. Yo lo que quiero es que tampoco aquí llevemos debates que tendrían que ir en el seno del Partido Popular, al menos en un primer estadio. Y también vamos a explicar por qué ocurre esto. El Partido Popular está ahora en una, digamos... No, tampoco voy a hablar de guerra interna, pero sí que está en una situación de congresos, de primarias y demás. Y evidentemente a nadie no se escapa que la figura de Rita Barberá es una figura atractiva por lo que ha supuesto también para el Partido Popular. Era la alcaldesa de España y defendida en su momento por muchos dirigentes. En este contexto tenemos diferentes dirigentes, el caso de María José Catalá es claro, en el que ella está hablando de alguna manera de la figura de Rita Barberá porque quiere de alguna manera parecerse a Rita Barberá, porque eso también le va a dar fuerza interna. Yo creo que también con la situación que está produciéndose, con la vuelta del campsismo, con todas estas cuestiones, pues son cosas que pueden hacernos que entendamos por qué se produce este debate, que por último, ya acabo con esto, creo que
con todo el respeto además, la figura de Rita Barberá es una figura desde mi punto de vista controvertida. Hay gente que está de acuerdo, y lo decía Carlos, que cualquier militante del Partido Popular estará de acuerdo con hacerlo o hacerla alcaldesa honoraria. Yo no tengo nada más que decir a ese respecto. Pero también hay que entender que este tipo de figuras tienen que tener un consenso suficientemente amplio. Y creo que no hacemos ningún favor ni para la figura de Rita Barberá, ni para la figura, o sobre todo para la familia de Rita Barberá, que su nombre sea puesto en la palestra en momentos como para utilizarla como confrontación. Creo que nadie estaría de acuerdo con eso. Y los primeros la familia. ¿O el Cid? ¿Te parecía un buen tipo el Cid? Yo, sinceramente, Carlos... ¿O el general Elío? ¿Te parecía un buen tipo el general Elío? Yo lo único que estoy diciendo es que creo que plantear este tipo de cuestiones cuando no se ha hecho la rehabilitación interna para confrontar políticamente no es bueno ni para el propio recuerdo de aquellos que valoran la imagen de Rita Barberá. Eso es mi opinión. O sea, que lo hacéis correcto. Perdón una cosa, en el Partido Popular no existe ningún debate sobre que queremos que Rita Barberá sea alcaldesa honoraria. Si conocéis a alguien de mi partido, el que milita en el PP soy yo, 32 años, por cierto, un poco más, 34 años ya. No conozco a nadie, perdona, si conocéis a alguien, lo digo porque el PSOE interpreta lo que los del PP queremos. No nos interpretéis. Yo no interpreto. No. Mira, Carlos, el 100% el señor de Pablo los militantes del Partido Popular queremos que Rita Barberá, que a la izquierda eso no lo soportáis y que no podéis aceptar que democráticamente Rita Barberá os pulverizase en las urnas. Lo único que digo es en el año 2016 el señor Pablo Casado dice que Rita Barberá no es del PP. En el año 2018, en el año 2016-2017 se reprueba a Rita Barberá con el voto del Partido Popular. En el año 2019 la familia de Rita Barberá se queja de la manera en la que le ha tratado el Partido Popular y el uso que hace el Partido Popular de la figura de Rita Barberá. No lo digo yo, no soy militante del Partido Popular, pero leo los periódicos, Miguel. Si conoces a un solo militante del PP que esté en contra de que Rita Barberá sea... A las pruebas me remito. Un militante, no lo conoces. Yo creo que os estáis equivocando. No te lo inventes. Os estáis equivocando. No te inventes. No me lo estoy inventando. Que hay gente del PP que no quiere eso. El 100% de los militantes... Léete la prensa. Oye, respétame. No, igual que no me digas que me lo invento, es que me toca decir. No me invento nada. Solo te digo que leas la prensa, todos los del PP, que leas el orden del día del diario de sesiones de las Cortes. Permíteme. Está ahí, ¿eh? Está ahí. Bueno, ¿vale? Todo el PP al completo, el 100%, queremos que Rita Barberá sea alcaldesa. ¿Por qué no lo será? Porque hay una izquierda rencorosa que habita entre nosotros que no podéis soportar que haya un recuerdo de alguien que durante 24 años democráticamente nos gobernó, que obtenía mayorías absolutas y os ganaba las elecciones. Simplemente por eso no lo aceptaréis. Internamente. Muy breve, si me permitís. Yo creo que puedo ser una persona interesante para dar mi opinión, porque yo estudié y trabajé unos primeros años justo antes de la llegada de Rita Barberá al poder en Valencia. Yo soy una persona de Alcoy, me vine aquí a estudiar y después estuve trabajando unos años. Después, por fin, ya regresé a Alicante, justo prácticamente a los 2 años o 3 años de que Rita Barberá fuera alcaldesa de Valencia, y al tiempo, bastante tiempo después, volví a Valencia y la verdad, siempre he mirado a Valencia con envidia, Siempre he mirado a Valencia con envidia. A mí me hubiese gustado que en Alicante hubiésemos tenido una alcaldesa como Rita Barberá, sinceramente, lo digo de corazón, porque el cambio brutal que yo vi en la Valencia que yo conocí, tanto de estudiante como mis primeros años de trabajador, a la Valencia que después conoces cuando vuelves muchos años después, pues la verdad hay que reconocer todo el trabajo que hizo Rita Barberá, y también como persona, pues me supo muy mal el trato que le dio su partido, que creo que no fue lo suficientemente contundente a la hora de defenderla en los momentos finales, y desgraciadamente yo creo que Rita Barberá murió un poco abandonada. Yo creo que eso es un poco también... se le tiene que dar en el debe del Partido Popular, porque creo que no fueron justos con ella. Fueron una persona que venció 6 veces en elecciones, creo que con mayoría absoluta, que ha dejado una Valencia, insisto, fantástica. Yo creo que Rita ha dejado muchos más aciertos que errores en Valencia. Insisto, la persona que era yo, la Valencia que conocí en los años 91, 92, 93 y la que se ve ahora, el cambio es brutal. Y Valencia ha pasado de ser una ciudad muchas veces gris hasta cierto punto a ser la envidia de muchas ciudades, por supuesto la mía. Insisto, a mí me hubiese gustado, yo la hubiese fichado a Rita Barberá. Le pregunté cuánto era la cláusula de rescisión, pero no nos la dejaron pagar. Entonces, pero la verdad que a mí me parece Rita era una... Y digo, personalmente creo que Rita, por lo que ha hecho por Valencia, se merecería ese homenaje. También, insisto, creo que el Partido Popular tendría que reconducir alguna de las cosas que dijo en su momento, y eso yo creo que también podéis hacerlo, y yo lo haría cuanto antes. Bueno, pues vamos a una pausa. Seguimos con más cuestiones enseguida. Hasta ahora.
Hola, ¿qué tal? Somos Telefónica. Y nada, os llamamos para daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Luego quisisteis poder decir hola desde cualquier lugar o ver lo que sea, donde sea, y nos pusimos con ello. Después nos dimos cuenta de lo importante que eran para vosotros vuestras ideas, vuestros sueños, y os dimos una nube donde guardarlos. Y en un año complicado necesitasteis seguir trabajando, estudiando, cuidando de las personas que queríais, y lo conseguimos juntos. ¿Y ahora qué? Necesitaréis redes más rápidas, querréis jugar con hologramas o que la inteligencia artificial mejore vuestra vida. Vosotros pedid, porque si algo hemos aprendido en todo este tiempo es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas cada día. Por eso en Telefónica trabajamos para que todos podamos estar mejor conectados. Telefónica. Soy el Colacao Cero. Cero porque no llevo azúcares añadidos. Que si fuera por el sabor sería Colacao a tope. Colacao Cero. Todo el sabor, cero azúcares añadidos. Silit Bank mantiene tu baño limpio 4 veces más tiempo. A mí lo que más me costaba limpiar era la mampara del baño. Porque es que da igual cómo lo limpias, enseguida aparecían las gotitas de cal. Hasta que descubrí Silit Bank. En una pasada lo limpio y me dura limpio días y días. Silit Bank y la suciedad se va en un bank. Y para las juntas negras prueba Silit Bank manchas de humedad. Es 10 veces más efectivo contra la humedad. No hay secretos para estar bien. Está bien que te cuides. Está bien que disfrutes. Está bien que se note. No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo Bienestar. Bien, bien, bien. La lección que hay que tomar como base es el continuar formándose. En una sociedad tan competitiva como la nuestra, lo importante es la formación. Y me di cuenta, gracias a la orientación que me dio el colegio, de que mi camino no estaba organizado como yo pensaba. Hacen un proceso de crecimiento a partir de simplemente la información que se les va dando, las opciones que les vamos marcando. Recuperamos la sintonía del Faro. Vamos a abordar el debate sobre lo que ahora mismo, por desgracia, centra el debate político en toda España, que es el asunto de las amenazas a los políticos. Saben ustedes que en los últimos días han llegado balas en sobres o navajas también en sobres por correo ordinario a determinados políticos, en este caso del Partido Socialista y de Podemos. Y la situación se ha agravado de tal forma que la alerta ha llevado a que se refuerce la escolta de Ayuso y de Pablo Iglesias, de la presidenta de Madrid y de Pablo Iglesias en Madrid, y se les ha puesto también escolta a los otros 4 candidatos, son 6 candidatos. Esa es la situación ahora mismo. Hoy las principales portadas en España, de los periódicos, hacían referencia a esta cuestión. La izquierda usa las amenazas para señalar a la derecha, titula el ABC, con esa foto de la ministra Reyes Maroto y la foto de la navaja que le ha llegado. Finalmente era de un esquizofrénico, de un enfermo mental. El Mundo, el PSOE, hace campaña con las amenazas de un esquizofrénico. Y también tenemos la portada de La Razón. Hoy el PSOE agita las amenazas ante la presión de Podemos. Esto es el clima de las portadas hoy, y la última incorporación al debate, la última aportación de los políticos, y la más llamativa desde luego, es la que ha hecho en las últimas horas el líder de Podemos y candidato también a la Asamblea de Madrid, Pablo Iglesias. Por primera vez sitúa también a la Casa Real en esta fiesta y la culpa por no haber condenado estas amenazas y por no condenar al fascismo o algo así parecido. Pero es mejor
que escuchen ustedes al candidato. Preguntaros cuál es el partido más monárquico de España. A que no hay duda. ¿Quiénes son los que gritan ¡viva el rey? Los que desprecian la democracia y las conquistas de la gente trabajadora en este país. ¿Cómo es posible que con amenazas de muerte reales y verificadas por el Ministerio del Interior no se haya producido todavía una sola palabra de la Casa Real condenando la violencia fascista? ¿Esto es homenaje o qué es esto? Carlos. Pues ya que estábamos oyendo a Pablo Iglesias, déjame que cite literalmente a Pablo Iglesias. Es un artículo suyo publicado en blog. En público. Decía Robespierre que no hay que probar que el rey haya cometido ningún delito. Su mera existencia es en sí misma un crimen. Comenzaba el artículo. Y terminaba el artículo. ¡Qué hostias! Perdón. Yo también quiero esa guillotina en la Puerta del Sol. Pablo Iglesias echó los primeros dientes en política pidiendo que hubiesen guillotinas en la Puerta del Sol para ajusticiar a los Borbones. Pablo Iglesias era el que daba mítines en Segovia diciendo, y cuando terminemos este mítin, en lugar de mariconadas, esa era la palabra exacta, como irnos al teatro, vámonos a cazar fachas, que en este pueblo hay muchos. Pablo Iglesias es el que decía en La Tuerca, pedía perdón por no dar de hostias, perdón otra vez por la palabra, a todos los fachas con los que se enfrentaba en las tertulias televisivas. Este es el personaje que ahora tiene la piel tan fina de revolverse cuando recibe, no se sabe si 3 o 4 cartuchos de CEDME, de cuando yo hacía la mili, por correo en una dirección que, por cierto, ni siquiera era la suya, la del Ministerio del Interior. Y que en lugar de irse con el sobre al Ministerio del Interior para que la policía empiece a investigar, se hace fotos de frente y de perfil con el cuerpo del delito y hace pivotar la campaña electoral de las autonómicas en Madrid en torno a esa cuestión. Nadie ha hecho más en este país en la última década por calentar el debate político, por introducir el factor de la violencia, por amenazar a sus contrincantes y por legitimar la violencia que Pablo Iglesias. Y por lo tanto, que ahora que las cosas parece que vienen dadas en contra suya, se haga el estrecho, se haga el fino y haga que todo el mundo, incluyendo la Casa Real, se deba de solidarizar con él, me parece como mínimo hipócrita. Me parece hipócrita y me parece desde luego interesado, porque ese Pablo Iglesias que señala la violencia que viene, al parecer, nadie ha encontrado huellas en el sobre de la extrema derecha, pues tampoco tiene ningún problema con la violencia que viene de la extrema izquierda. No me parece que haya pedido cordones sanitarios alrededor de la CUP. No me parece que esté pidiendo un cordón sanitario en torno a Esquerra Republicana, que en estos momentos está en Lledoners negociando el gobierno de Cataluña con un preso, con un delincuente. No me parece que haya pedido cordones sanitarios a Bildu ni a tantos otros partidos que han hablado de la justicia popular y del ajustar cuentas con los discrepantes. Me parece que Pablo Iglesias debería de revisar su propia hemeroteca antes de ir corriendo a crear más noticias. Dicho lo cual, lo diré 3 veces porque a Monasterio con 2 no le resultó suficiente. Yo condeno la violencia y condeno la violencia. Vamos a circunscribirnos, ahora sí que me ha salido, a la cuestión de las amenazas. Después hablaremos del cordón sanitario, porque es, digamos, su consecuencia política. La última noticia respecto a esto son amenazas también a la ministra de Turismo, a Reyes Maroto. La portavoz socialista del Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, lo contaba en un mitin, era quien se encargaba de anunciarlo urbi et orbi, porque hasta el momento eso no se sabía. Las amenazas habitualmente se denuncian a la policía y la policía investiga. Aquí fue en un mitin de la líder socialista, de la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, quien lo comunicó tal y como van a ver, para que al final esa amenaza fuera obra de en este caso, de un enfermo mental que además puso su nombre en el remite y su dirección. Me acaban de hacer llegar que nuestra compañera Reyes Maroto, la que será la vicepresidenta del Gobierno de Ángel Gabilondo, acaba de recibir una navaja ensangrentada como amenaza. Y desde aquí, no vais a pasar, al fascismo no vais a pasar. Se acabó. Esto sí que va de democracia, A Pablo Iglesias, a Fernando Marlaska, a María Gámez y a Reyes Maroto, nuestro ánimo, nuestro apoyo. Los demócratas somos más. Y los vamos a parar en las urnas
los vamos a parar el 4 de mayo. Que la indiferencia es criminal, que no se puede ser indiferente, no hay un término medio frente a la amenaza, no hay un término medio frente a aquellos que persiguen a los adversarios políticos. Ahora que les pongo un total también de Joan Baldoví, el líder de Compromís, el diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, que ha venido a decir que no hay para tanto, y que pongamos un poco de sentido común y que a lo mejor es indiferencia. Es interesante, luego se lo pongo. José, estamos viviendo de la amenaza por encima de nuestras posibilidades. Mira, yo lo primero que hay que decir es que evidentemente hay que condenar la violencia, pero condenar la violencia hay que hacerlo además de manera concreta, los actos que producen violencia, y creo que condenar la violencia obliga a una cuestión fundamental, que es a no banalizarla. Lo que acaba de hacer Carlos ahora diciendo eso de que las balas como si fuera una cuestión menor, a mí esto me recuerda, salvando las distancias evidentemente, Hannah Arendt hablaba de una cosa, de la banalización del mal, y creo que la banalización de la violencia va en este sentido. Lo que no se puede aquí tratar es de esto como si no ocurriera nada, como si esto pasara, como si esto entra dentro del juego democrático, al final son una persona que no está bien, tiene un problema de salud mental. No, esto es un problema político de primer orden. Porque las democracias se sustentan en una cuestión fundamental, que es en el respeto al contrario y al que opina diferente. Y si no entendemos eso, no hemos entendido absolutamente nada. Y fíjate, cuando se dice que hay un gobierno, una dictadura social comunista, cuando se habla de totalitarismos, cuando se habla de que es el peor gobierno en 80 años, asumiendo que la dictadura era un gobierno mejor que lo que hay actualmente, cuando se cuestiona, y esto ya no es solo Vox, sino el propio Partido Popular, la legitimidad de un gobierno que ha salido por el voto ciudadano en las urnas, estamos haciendo un flaco favor a la democracia. Y ojo, porque ese tipo de mensajes luego produce unas consecuencias como las que podemos vivir. Y no hay que irse muy lejos, ¿eh? Teníamos el caso de la diputada que, bueno, murió asesinada antes del Brexit, como fue Jo Cox, en un contexto de absoluta polarización, de ruptura de puentes entre los diferentes sectores políticos del Reino Unido, pero sin ir más lejos hoy, cartas de militares franceses hablando de que pueda haber una insurrección en la República Francesa. Es un clima de polarización brutal. No han dicho eso. Bueno, bien. Fíjate, el gran problema que existe es que no estamos respetando lo que opinan los contrarios, pero además es que estamos banalizando la violencia. Asumimos discursos como democráticos cuando están cuestionando las legitimidades. Estamos asumiendo que en este país ahora se cuelgan carteles diciendo que los menores no acompañados, menores, no menas, personitas que no están acompañadas nos cuestan X dinero y a nuestra abuela cuesta tanto y se les señala con el dedo. Y cuando hablaba de banalización del mal, lo digo con todas las consecuencias. ¿O es que el partido nazi no fue un partido que era democrático desde el punto de vista de la Constitución alemana? ¿No se pudo presentar a las elecciones? ¿Y qué acabó ocurriendo? Ojito con lo que hacemos, ¿eh? Ojito con lo que hacemos. Y los primeros, los que tenemos responsabilidades políticas, que de lo que se trata en esto, y yo creo que aquí todos podemos estar de acuerdo, en respetar al contrario y intentar confrontar ideas con absoluta normalidad. Y aquí hay señores liberales, de centro derecha o de derechas, de otro tipo de derechas, de centro izquierda. Hay gente que es más de izquierdas, pero sinceramente no nos ponemos de acuerdo o no podemos hablar con razonabilidad, no podemos concurrir a las urnas, no podemos, no sé, hablar de programas, pero ojo, bajo una base democrática, bajo unas premisas que compartimos todos. Yo es que creo que este país puede hacerlo. Por aquí, Fernando, amiga, ¿quién crees? Sí, bueno, yo creo que al final todas las personas que ocupamos un cargo público, por lo menos temporalmente, estamos expuestos a que nos ocurran estas cosas, ¿no? Y a veces la gente que nos amenaza, a mí me han amenazado alguna vez por Twitter, hay gente que a veces no conoces, etcétera, y a veces que te asusta porque realmente nunca sabes detrás de esa amenaza quién está, si es algo real o no, ¿no? En el fondo yo creo que también tiendes a no hacer caso y asumir que, bueno, pues eso son cosas que a veces pasan, que evidentemente hay que tener cuidado y que hasta cierto punto tienes que venir llorado de casa, ¿no? A mí lo que me preocupa es, yo no sé si antes había habido amenazas, pero justo en los 15 días de campaña electoral afloran todo este tipo de cosas, que seguramente serán ciertas, no creo que se las hayan inventado, creo que han pasado. A mí también te digo una cosa, a mí lo que me preocupa muchísimo es que con tanta seguridad se haya sido incapaz de detectar o de permitir que lleguen unas balas a un ministro. Eso yo creo que es totalmente intolerable. Y aparte de que está muy mal que una persona las haya enviado, es totalmente intolerable que un servicio de seguridad que tiene que proteger, y insisto, yo creo que se tiene que estar protegidos las personas que ocupan altos cargos de responsabilidad en nuestro gobierno, tienen que estar especialmente protegidos. Tienen sus guardaespaldas, y si a mí me dice que alguien
que le ha llegado una carta con 4 balas a un ministro o una ministra o una navaja a otra ministra, algo falla. Algo falla. Eso que dices, Fernando, precisamente lo ha comentado la presidenta Ayuso. Escuchen qué ha dicho. Todos recibimos en algún momento como responsables políticos amenazas, todos. Y la diferencia es que unos no lo comentamos, lo llevamos ante las instituciones pertinentes y no estamos haciendo circos. Quisiera saber a quién han puesto al frente de la seguridad de algunas de las instituciones. Porque a mí me llegan a mandar a mi despacho directamente, pasando por el escáner de la Real Casa de Correos, un abrelatas, pero de una lata de mejillones, y el responsable de seguridad de la Puerta del Sol no vuelve a su puesto de trabajo. Si no son capaces de gestionar el escáner de 3 instituciones distintas, como para gestionar Barajas o para gestionar un país. Miguel. Sí, yo primero condeno cualquier tipo de violencia y cualquier amenaza. Yo veía a Reyes Maroto en la puerta del Congreso de los Diputados. Yo he sido diputado nacional y he recibido, pues como muchos diputados nacionales, amenazas. ¿Qué hice? Cuando recibí, una época recibí bastantes de un colectivo concreto. Pues bajé abajo, que hay una comisaría de la policía, y se las entregué. Justo debajo en el subsuelo hay hasta 3 comisarías de la Policía Nacional dentro de las propias Cortes Generales, dentro del Congreso de los Diputados. Y las entregué. Punto y final. Después he recibido alguna otra más y ya está. ¿Qué hace un ministro socialista? Pues tiene tiempo de fotografiar la navaja ensangrentada, de ampliarla, de abandonar el ministerio y de irse a hacerse propaganda. Por tanto, condeno la violencia y las amenazas y condeno la obscenidad que supone rebañar votos una ministra por la amenaza de una persona con discapacidad que debería estar dedicado a otras cosas, no a amenazar a nadie, pero me parece obscena la utilización, el uso político de las amenazas. Si las amenazas son reales, estos son unos incompetentes. ¿Cómo es posible que lleguen amenazas reales al ministro de Interior, al resto de ministros, de una persona además que firma con su nombre y apellido por su discapacidad la propia amenaza? Me parece verdaderamente insultante y que eso sirva de excusa para a quienes ellos tildan de fascistas. Al Partido Popular nos han llamado, ese ministro nos ha llamado banda criminal, pero nos han llamado fachas todos los días, ahora se lo llaman a Vox. Entonces deciden ellos que el resto hay que hacerles un cordón sanitario y no mezclarse. Nosotros, el PP, no hemos dicho hacer un cordón sanitario contra los criminales que están ahora habitando en Bildu por condena, es decir, fueron condenados. Es una banda de ultraizquierda y con objetivos secesionistas y socialistas. Y respetamos que estén en las instituciones porque hay gente que les ha votado. Lo mismo que a Esquerra Republicana. Pero claro, que ahora, en base a la amenaza de una persona con discapacidad, sirva para ese discurso que le hemos escuchado a la portavoz del Parlamento del Partido Socialista Obrero Español, a raíz de esa amenaza a la ministra Maroto, decir que hay que hacer un cordón sanitario contra aquellos que ellos llaman fascistas, de verdad, es un uso tan artero, es una sobreactuación tan descarada que supone que la distancia que les debe llevar Isabel Díaz Ayuso debe ser gigante para que estén interpretando estos papelones en el verdadero circo mediático en el que la izquierda ha convertido a la campaña electoral. Dos elementos más antes de seguir al debate y hablar después del cordón sanitario. 2 declaraciones también, 2 momentos que hemos encontrado en las últimas horas. Primero, a quien se señala como uno de los vectores de la crispación, que es Vox. Escuchemos a su líder defendiéndose de ese papel. Santiago Abascal. Que ahora mismo monten un teatrillo y se victimicen precisamente aquellos que han incitado a la violencia, que la han amparado y que han batasunizado la política española, y yo sé muy bien de lo que estoy hablando, pues realmente es algo indignante. Por suerte tiene muy poco crédito y hemos visto el sainete que acaban de montar, especialmente la ministra Maroto, ha llegado a decir, yo creo que es una de las cosas más graves que se han dicho en la política española últimamente, que todos los demócratas están amenazados de muerte si no se derrota a Vox en las urnas. Es decir, nos ha convertido directamente en una especie de organización terrorista. Si lo tienen tan claro, que vengan y que me detengan, que nos procesen, que nos lleven ante los tribunales. Si realmente no están ante un auténtico teatro, que procedan con las fuerzas de seguridad,
con la Fiscalía y que nos lleven ante los jueces si realmente Vox es un partido que está incitando a la violencia. Esto le contaba Abascal a nuestro compañero Julián Quirós, director de ABC. Irene Montero, ministra de Asuntos Sociales, señalando de nuevo a los periodistas. Hoy amanecíamos con muchas tertulias y portadas criminalizando la enfermedad mental, diciendo que estamos utilizando las amenazas de muerte para hacer campaña, porque en realidad esto lo había hecho un esquizofrénico, un loco. Vaya vileza la de los poderes mediáticos, tratando de criminalizar y de asociar la enfermedad mental con la violencia. No hay derecho, no vale todo. Carlos y José. Bueno, es que cada vez parece que el círculo de los que deberían de quedar fuera, al otro lado de este cordón sanitario, se va ampliando. No es que hubiese que expulsar de la vida política, de la vida social, al perturbado, al loco, al fanático que envía balas por correo. Habría que expulsar también a aquellos que le dan ideas, a aquellos que no condenan a los que le dan ideas, a aquellos que entrevistan en prensa a los que no condenan a los que le dan ideas, a aquellos que tuviesen un primo hermano casado con una sobrina de un nieto de alguno de ellos, y así sucesivamente. Al final da la sensación de que al otro lado de este cordón sanitario nos vamos a quedar el 90% de los españoles. No, ciertamente no. Pero en cualquiera de los casos lo que me interesaría saber es en qué demonios consiste esto del cordón sanitario. En periodo electoral es muy fácil, ¿no? En periodo electoral es no les votes a ellos, vótame a mí. Pero al día siguiente, ¿qué va a hacer el PSE en Madrid, el PSM en Madrid cuando los diputados de Vox se suban a la tribuna de oradores de la Asamblea de Madrid? ¿Se van a salir? Pues se van a tirar 4 años fuera del hemiciclo de Madrid, dejando a otros que hagan las leyes, dejando a otros que controlen al gobierno. ¿Qué va a pasar en los debates parlamentarios? ¿Qué va a pasar en los debates televisivos? ¿En qué va a consistir ese cordón sanitario más allá de hacer propaganda política, de hacer proselitismo y de hacer demagogia? Vamos a eso luego, al cordón sanitario, no os adelantéis. Mira, yo lo decía al principio, creo que lo primero que tenemos que pedirnos es no banalizar la violencia. El otro día escribía sobre el arte de tener razón, de Schopenhauer, que hablaba precisamente de que una de las estrategias para tener razón es llevar las cuestiones al absurdo. Y es un poco lo que acaba de hacer Carlos ahora. El 90% de españoles, afortunadamente, no tendremos un cordón sanitario ni estaremos en una posición como la que estás planteando, porque afortunadamente creo que los demócratas en España somos una amplia mayoría. A partir de aquí hay cuestiones que yo creo que es bastante más sencillo lo que podemos calificar de demócrata, y creo que además entiendo que todos los que estamos aquí de acuerdo. Lo primero es, como os decía, creo que no tenemos que banalizar la violencia, pero no la violencia como algo abstracto, sino la violencia cuando se producen amenazas a políticos, de izquierdas y de derechas. Y además una condena sin peros, sin hablar de si me llegara a mí un abremejillones, estos de seguridad son unos inútiles. No, la condena, condenar las amenazas a políticos que ejercen su libertad, que son representantes públicos y que lo único que están haciendo es confrontar ideas. Oye, desde el respeto a lo diferente. Creo que eso nos podríamos estar todos de acuerdo. Lo segundo es que yo creo que tenemos países de nuestro entorno a los que yo por lo menos me quiero homologar democráticamente. Hablaba antes de Francia. Es que el señor Macron no pacta con la ultraderecha. No pacta con Le Pen. Es que la señora Merkel no pacta con la ultraderecha alemana. No lo hace. Y son gente de derechas. En el caso de Macron podemos decir una cosa más liberal, centro-derecha, vamos a decir. Pero la señora Merkel es una señora de derechas. Es una democristiana que no pacta con la extrema derecha. Ayuso dijo ayer que si no apoyara el PSOE no tiraría mano de Ayuso tiene socio preferente, que tampoco nos vamos a engañar ni a hacernos trampas solidarias. Sabemos perfectamente que si la suma de PP y Vox llega, Ayuso será presidenta y lo hará. Y lo prefiere casi, yo creo, que a Ciudadanos. Macron tampoco pacta con los independentistas corsos. Pero la cuestión de aquí es que yo creo que no lo reduzcamos de verdad al absurdo. No banalicemos esto. No lo demos por normal. No demos por normal que yo sea político y me amenacen porque haya personas que no estén de acuerdo con mi opinión. Y es más, no echemos gasolina. No echemos gasolina a esto. Porque una persona con problemas mentales solo necesita que nosotros
llevemos esto a una polarización tan alta, a que cuestionemos la legitimidad de los gobiernos, a que señalemos a los menores no acompañados, a que hablemos de dictaduras totalitarias, a que banalicemos todo esto, para que al final esta gente que está bastante fastidiada busquen su salida, su válvula de escape, con los que ven como culpables de su situación. El rey, por ejemplo, según Iglesias, ¿no? Me da igual es que da igual, es que puede ser el rey. Un día será Miguel, otro día será Fernando, otro día será Carlos, otro día seré yo, serás tú. ¿Es así o no? La gente que tiene problemas mentales solo necesita que nosotros lleguemos a estos niveles de polarización. Oye, yo creo que somos capaces, somos un país que tiene una constitución, que tuvo unos pactos que superaron situaciones muy complicadas con gente que la había pasado muy mal, que la había pasado muy mal. De la moderación? Pero sinceramente la señora Diana Lastra no está cuestionando, ella no ha cuestionado, por ejemplo, la legitimidad de gobiernos. El señor Casado no es legitimidad. ¿Cómo que no? Democracia, fascismo. Es decir, ella no se ha ido a los monumentos de Largo Caballero vandalizados poniéndose contenta de mira lo que había pasado, o no ha quitado calles en D'Alessio Prieto en Madrid. Ya se las ha quitado a Franco. Es que es el problema. No, porque no. Pero tú me dirás que D'Alessio Prieto es como Franco. ¿Para ti D'Alessio Prieto es Franco? Largo Caballero sí. Pues bueno, oye, pues es que lo dices tú, pues lo dices tú, Doc. Pues Carlos, ya te defines tú mismo. Cuando quieras hablamos de historia, estamos hablando de política actual. Te defines tú mismo, pues te defines tú mismo. Pues mira, es que a lo mejor es que todos no compartimos el mismo tipo de democracia. Vale. Ahora vamos por aquí, pero quiero ponernos el foco hoy sobre, de vez en cuando alguna portada también nos sirve. Hoy el diario El País, por dar el contexto madrileño, que es el origen de todo este lío. La última encuesta nos dice, por lo que hablábamos antes de la aritmética, que el Partido Popular, vamos a poner esa portada, necesitaría a Vox para gobernar, amplia mayoría, la de la derecha en Madrid, que Ciudadanos no entra en ese Parlamento y que Más Madrid está más cerca del sorpaso al PSOE. Es decir, todo este lío está generando este mapa político, o este mapa de intención de voto, según el diario El País. Fernando. Bueno, la verdad que en esa encuesta en concreto a Ciudadanos no nos favorece en absoluto. Es decir, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque hay que darse cuenta que, curiosamente, el tema del techo del 5% hace que saques un 4,9%, que es un resultado bastante alto, y que saques 0 diputados, lo mismo que pasa en la Comunidad Valenciana, y saques un 5,1 y saques 7 diputados, que en cualquier caso puede cambiar. Yo entiendo que al final Ciudadanos y esta campaña y todo el follón nos favorece, porque la gente cada vez más estamos notando más apoyo en el sentido de gente que quiere partidos moderados, gente que quiere huir de los extremismos, y entiendo que sí que Ciudadanos va a llegar al 5%. Creo que además, desgraciadamente, estas cosas que favorecen por un lado también los extremismos, creo que hay muchísima gente que apuesta por el sentido común, y en ese sentido pues confío en esto, ¿no? Y obviamente pues nos da una solución bastante complicada, ¿no? Aquí habría que empezar a pensar que sería bueno, no lo sé, es decir, hablar de las segundas vueltas en los modelos electorales de segunda vuelta, que precisamente evitan que los partidos se tengan que ver apoyados por los extremos. A mí el modelo francés, que muchas veces después de una primera vuelta, aunque gane un partido de extrema derecha, como le ha pasado alguna vez a Le Pen, haya una segunda vuelta que le permita incluso a la gente de izquierda votar a un candidato de centro de derecha, es una cosa que a lo mejor nos tendríamos que plantear, porque es cierto que ahora mismo pues el Partido Popular puede ser que gobierne con Vox, igual que el Partido Socialista gobierna con Bildu en Navarra, es decir, cosas que yo creo que no son deseables, o gobierna en el Partido Socialista, el Gobierno Central, por un partido de ultraizquierda como Podemos. Yo creo que lo ideal es que España lo gobiernen partidos más o menos centrados, que huyamos de los extremos, y desgraciadamente pues el Partido Popular y el Partido Socialista pueden caer en esos extremos, y a mí me gustaría que en lo posible se evitara. Y creo que dado que tenemos un modelo electoral que favorece precisamente lo contrario, pues si no lo cambiamos, espero que la gente de Madrid pues apueste por una candidatura como la de Ciudadanos, que sí que apostará o sí que aportará cierta centralidad al gobierno. Sí, pues ese escenario político es el que desvela qué le sucede a Pablo Iglesias hace unos años, cuando asediaban los domicilios de la gente del Partido Popular, cuando escracheaban, cuando perseguían a Cristina Cifuentes o a Soraya en su domicilio, dijese aquello de era jarabe democrático, es decir, la gente del PP se merece esa persecución, y ahora esté alarmado y esté pidiendo cordones sanitarios hasta con el rey, porque parece ser que el rey no ha salido a decir que está mal lo de las balas, que seguro que lo piensa, no hace falta que salgamos a todo. Y esa preocupación está inserta en la izquierda, porque ¿de qué van a debatir con Isabel Díaz Ayuso? ¿De empleo? El año pasado fue la única región española que creó empleo, 2020, la Comunidad Valenciana la que más empleo destruyó. El año pasado 76% de la inversión extranjera
se residenció en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana el 1,3%. Yo ahora voy poco a Madrid, pero cuando iba a Madrid tú llegas con el AVE y tienes taxis, tienes Cabify, tienes Uber para elegir, tienes horarios 24 horas abiertas, libertad completa, se pagan pocos impuestos, se genera más empleo. Por tanto, claro, la izquierda lo tiene muy difícil. O exageran el gesto, como está haciendo evidentemente Pablo Iglesias en este caso, o lo tienen francamente complicado. Y por tanto no se ha terminado ahí. Es decir, hoy hemos empezado con el rey y yo imagino que ya que Iglesias se ha decidido a encabezar esa candidatura, pues que va a seguir marcando y poniendo el guión que debe interpretar todo el conjunto de la izquierda en este teatrillo que se ha generado. Bueno, pues consecuencias de esto en la Comunidad Valenciana, como decía ahora sí, el cordón sanitario aquí se ha sustanciado de forma evidente, tangible. Ayer iba a haber para empezar, iba a haber un debate pues, con motivo del segundo aniversario del Botánica, algo tan aparentemente inofensivo, y fue Podemos y Compromís quien se negaron, después también el Partido Socialista, se negaron a compartir mesa de debate con Vox, y ese debate pues bueno, no se pudo celebrar, como aquí Bernardo Guzmán, el director de la SER en la Comunidad Valenciana, nos confirmó en este plato ayer por la noche. Hoy se ha producido una elevación en el tono, como decía antes María José Catalá, Pilar Lima, que es la nueva síndica de Podemos en las Cortes Valencianas, llevan 3 ya en esta legislatura, en una rueda de prensa ha dicho que los de Vox son nazis y lo ha repetido, si no me equivoco yo, en 5 ocasiones. ¿A dónde nos lleva esto? Y le quiero preguntar al portavoz del Partido Socialista, a José Muñoz, ¿dónde nos lleva el cordón sanitario? Ayer, les doy 2 datos, ayer Chimo Puig decía que esto debía ser solo excepcional, esta medida, porque evidentemente les mete a ustedes en un lío, porque invalida la dinámica parlamentaria si esto se mantiene en el tiempo. Mira, yo precisamente, aprovechando la última intervención de Miguel, yo creo que aquí hay que hablar siempre, o sea, hay que debatir y hay que combatir las ideas y con la palabra. Miguel decía, ¿de qué van a hablar la izquierda o no, el Partido Socialista en Madrid si los datos son los que son? Pues fíjate, a mí me gusta hablar de datos. Sin ir más lejos, el índice de contagios en la Comunidad de Madrid actualmente es de 393. En la Comunidad Valenciana hay 41, la media en España es de 235. Algo nos está haciendo bien en Madrid. Pero es que hoy salía el informe del BVA sobre el crecimiento económico previsto para este año. La media española es del 5,5% de crecimiento, la media de la Comunidad Valenciana es del 5,9%, la media de la Comunidad de Madrid es del 5,1%. Yo no creo que es que hay que hablar de esto. Y ligándolo con lo que me preguntabas, ¿no? Yo es que creo que a las ideas totalitarias, a las ideas, sinceramente, que muchas veces parecen, bueno, voy a decir fascistas directamente, que yo aludí anteriormente, el señalamiento permanente a determinados colectivos, asumir que hay cuestiones que no son democráticas cuando sí lo son, cuando se está cuestionando la legitimación de los gobiernos democráticamente elegidos en las urnas, estas cuestiones hay que combatirlas. Hay que combatirlas con la palabra y con los argumentos. Fundamentalmente por una cuestión, porque mucha gente humilde tiende a pensar que esas recetas populistas, esas recetas sencillas, esas recetas que está vendiendo Vox, que esto se soluciona en un segundo, que esto es un problema de los políticos, que somos todos unos caraduras y unos corruptos, que eso tarda un segundo en que una persona que está fastidiada, que está deprimida económicamente, incluso deprimida psicológicamente viendo cómo está la pandemia, pues ante esa situación en la que ese discurso llega tan sencillo, lo que hay que hacer es precisamente combatirlo con ideas y explicar que la política es más complicada. Y que hacer políticas públicas es más difícil y las soluciones sencillas a problemas complejos son falacias absolutas. Y lo que genera es más rencor, más odio, más disgregación social, menos cohesión. Y evidentemente eso solo se puede conseguir combatiéndolo con la palabra. Y el Partido Socialista lo tiene claro. Nosotros somos un partido que tenemos argumentos, tenemos datos, tenemos proyecto político. Y fundamentalmente es un proyecto político que creemos que es el bueno. Sinceramente, creemos que es el bueno, el de la cohesión social, el de la justicia social, el de la redistribución, el de la prosperidad, y eso se tiene que combatir con palabras y con argumentos. ¿Qué van a hacer ustedes entonces? Permíteme que insista ya que le tengo aquí. ¿Van a romper ese cordón sanitario que pretende Lima? ¿Y qué le parece también que llame nazis a Vox? ¿Le parece ya un exceso? Lo que tenemos clarísimo es que nosotros con Vox no vamos a pactar nada, desde el punto de vista de que es un partido que, desde nuestro punto de vista, y creo que los hechos nos dan la razón, vienen a cargarse de la democracia. Ahora, que vamos a discutir con ellos, que vamos a combatirles con las ideas y con la palabra en las Cortes Valencianas, hombre, faltaría más. Sin ningún tipo de duda. Ahora, ¿qué es lo que estamos hablando
de cordón sanitario. Fíjate, yo hay una reflexión que le haría a la derecha, que le haría en este caso a Ciudadanos, pero también al Partido Popular y extrapolándolo a otros países como es Alemania o Francia. Es que parece que la sensación es que esto cuando hablamos de que parece que quieran cargarse la democracia, sea una cuestión de que la democracia solo nos preocupa a la izquierda, y es que no es así. Es que el Partido Popular la Alianza Popular es uno de los partidos también fundadores de la democracia española. Es que Ciudadanos es un partido, hombre, absolutamente homologable a una democracia plena. Es que ellos tendrían que ser también los que tienen que estar preocupados de lo que está haciendo Vox. Es que son los que tienen que también combatirles con ideas. Es que tienen que establecer un cordón sanitario de no gobernar con ellos como hace la señora Merkel o como hace el señor Macron. Es que les interpelo a ellos, porque esto no es una cuestión de izquierda ni de derecha, es una cuestión de democracia. Hay, dentro de la izquierda valenciana hay ya disensiones respecto a ese cordón sanitario. Joan Boldeví, como les decía, el diputado de Compromís en Madrid, lo que ha venido a decir que el mejor cordón sanitario sería no hacerles caso, pero debatir. Pues sí que hay que debatir un poco de sentido común. Alguien que hoy ha anunciado también que recibió amenazas cuando era alcalde de Sueca y no se fue corriendo al periódico a contarlo. Vamos a escucharle. Vox presenta alguna iniciativa y al final siempre acaba hablando de lo mismo. Comunistas, socialistas, bolivarianos, Venezuela, Cuba. El mejor cordón sería no hacerles ningún caso. Tienen todo el derecho a existir, tienen todo el derecho a presentar sus propuestas, pero nosotros tenemos todo el deber de no entrar al trapo a sus provocaciones, a sus capotes. Debatamos de cosas importantes y no estemos todos los días debatiendo de lo que a algunos les interesa. Carlos. Bueno, yo no sé si el Partido Socialista lo tiene claro, lo que tiene que hacer. En el famoso debate de la SER, a Gabilondo le costó 1 hora decidirse si se levantaba o no se levantaba, seguía o no seguía el debate, y al final parece ser que sus asesores de imagen le dijeron que Twitter estaba que ardía y que mejor que se levantase. Pero me alegra escuchar a José diciendo, pues eso, algo muy sensato, que las ideas se combaten con ideas y que si Vox plantea iniciativas descabelladas, pues lo que hay que hacer es desarticularlas, deslegitimarlas, criticarlas, contrarrestarlas y eventualmente derrotarlas con los votos en sede parlamentaria o en sede de la soberanía popular. Eso tiene mucho sentido. Y eso, en última instancia, nos aboca a concluir que el tan traído y llevado cordón sanitario se reduce única y exclusivamente a esto, a que el PP no pacte con Vox. Ya está. Es decir, el Partido Socialista, Podemos, no pensaban hacerlo de ninguna de las maneras, así que el cordón sanitario no les afecta a ellos. Los partidos con los que Podemos y el Partido Socialista sí que pactan o sí que se sientan a negociar, Esquerra, Bildu, etcétera, etcétera, no están afectados por el cordón sanitario porque estos vienen, al parecer, de otro planeta, por lo tanto tampoco afecta a sus socios, y el cordón sanitario se reduce única y exclusivamente a dificultar la posibilidad de que haya un gobierno de derecha o de centro derecha en la Comunidad de Madrid o en cualquier otra cuestión. Vale, perfectamente claro, pero que tengamos perfectamente claro que eso es un planteamiento estratégico, de estrategia partidista, que tiene poco o nada que ver con cuestiones éticas o de principios. Y una última postilla. Antes me parece que te has quedado un poquito escandalizado con lo que he dicho respecto de Largo Caballero. Largo Caballero fue un tipo, líder socialista, que se levantó en armas contra la República en 1934 para evitar que hubiese un gobierno democráticamente elegido de derechas y que fue procesado por la República. Así que, en fin, Angelet tampoco era. Pero una pregunta, ¿puedo hacer una cosita? Cuando dice, es una cuestión puramente tacticista del Partido Socialista, ¿no? Esto de para que el PP no pacte con Vox. Entonces, Merkel, ¿a qué está jugando en Alemania? Mira, Merkel no pacta con la Alianza por Alemania, pero ¿sabes otra cosa? Tampoco pacta con los separatistas alemanes. ¿Sabes por qué? Porque no los hay. Pero eso es porque la SPD ha conseguido convencer a la señora Merkel de que la estrategia esa es buena. ¿Es porque Merkel se cree la democracia? Es decir, porque Merkel lo hace y aquí no lo puede hacer. Macron no pacta con el Frente Nacional, pero tampoco pacta con los independentistas. Con Macron entiendo lo que pasa. La segunda vuelta lo ha explicado muy bien Fernando. Pero Merkel es un sistema pluripartidista en el que necesitas una mayoría en el Bundestag. ¿Por qué Merkel sí que puede hacerlo y el señor Casado no puede hacerlo? Es lo que no acabo de entender. Miguel, luego Fernando para acabar el bloque. El problema suyo, no lo necesita. Pero entonces no es una táctica solo del Partido Socialista. Es una táctica en España del Partido Socialista. En España y en Alemania es de la SPD. Lo del veto a Vox es a ratos. De hecho, hoy se presentaba por 10ª vez
el plan este de resiliencia por parte de Sánchez, por cierto, cuando es verdad que los 53 millones de la empresa esta, como lo decía Baldoví, bolivariana de aviones, quebrada. Plus Ultra. La Plus Ultra ya sabe que va a recibir los 53 millones. Y sin embargo, ese plan de poder asignar los fondos sin que exista un organismo de control salió en el Parlamento Nacional por la posición política, por la abstención de Vox, junto al PSOE. Si no, el PSOE había reunido a todos en contra. Por tanto, es un veto a ratos. Y luego lo de quién veta a quién, es decir, es la izquierda la que decide que tú eres nazi y te veta, o que tú eres fascista y te veta. Yo no escuchaba a ningún partido político intitularse como fascista. Sí que escucho a partidos políticos decir que son socialistas, decir que son comunistas. Es una ideología, por cierto, que ha permitido el comunismo, el socialismo real, el asesinato de más de 100... Y padeció el exilio también. De más de 100... Y estuvo en los acuerdos de la Moncloa. Permíteme, es que, claro, respeta. Y Santiago Carrillo ha sido comunista y un referente democrático en España. Lo del socialismo es así. Lo del socialismo es así. Son muy republicanos, pero en el 34, cuando aquí en Valencia gana la derecha regional valenciana, se levantan en armas porque no les apetece. Y cuando uno del PP habla, pues tampoco les apetece escuchar. Pero estoy en mi turno y acabando. Lo que digo es que son ellos quienes deciden quién es fascista y alguien que no se considera fascista debe serlo porque ellos quieren que lo sea. Y sin embargo ellos dicen que son comunistas. El comunismo fue una ideología que ha producido el asesinato de más de 100 millones de seres humanos, la mayoría de ellos sin ningún tipo de juicio, y sin embargo los demás hemos de aceptar con deportividad que el comunismo, el socialismo y el mismo separatismo que en el País Vasco tanto daño ha hecho con tantas víctimas, tengamos que aceptarlos con deportividad porque hay españoles que quieren votar, y yo lo acepto. Pero lo que no acepto, lo que no tolero, es que ahora se decida quién es nazi o quién es fascista desde la izquierda o desde la extrema izquierda y tengamos encima que aceptar esas reglas del juego sobrevenidas porque momentáneamente, digo momentáneamente, porque en la votación de los fondos europeos entonces ya no había veto a Vox. Entonces los votos de Vox ya contaban como los de uno más. Que nos lo imponga solo una parte del tablero. Fernando. Una cosa, si me pedís hacer una cuña alicantina, quiero recordar, estáis hablando de Largo Caballero y habéis nombrado a Indalecio Prieto. Yo quiero recordar una cosa de Indalecio Prieto, que fue uno de los creadores o potenciadores del trasvase Tajo Segura, un socialista, que ahora el señor Sánchez se quiere cargar y quiere perjudicar enormemente a la agricultura alicantina, y cuando se intenta reunir a los presidentes murcianos, andaluz... Me sacáis temas, si quieres hablamos de eso. Pero no, simplemente una cuñita simplemente muy corta, es decir... Después de la pausa, sería peor si estuviese, pero escucha. Escúcheme, el señor Puig dice que era una aquelarre reunirse con otros presidentes, tanto murciano y andaluz, para reivindicar el agua para Alicante, porque al final siempre es lo que me quedo yo con la sensación que veis a Alicante muy lejos. Creo que es bueno recordar eso. Dos, una cosa ha dicho Baldoví, igual que Vox es cierto que hace unos discursos a veces un poco populistas, también es cierto que estamos acostumbrados a ver en Corts Valencianes discursos fundamentalmente de Podemos y de Compromís, que destaca que si Franco, que si el comunismo, que si el fascismo, que no pasarán y que iremos arriba a pares de la tierra. Y yo creo que es bueno, y nuestro candidato, por ejemplo, en Madrid, del Mundo Val, ha dicho que no va a pactar con Vox. Yo no sé si José Muñoz se atrevería a decir que él pactaría con Bildu aquí o no, como ha hecho sus compañeros de el PSOE en Navarra. Política ficción. Una cosa, déjame muy cortito. Cuando decía Miguel lo de ¿no? que la izquierda nos dice con quién se pacta, con quién no se pacta. Yo, sobre todo aquí, el problema es que la extrema derecha de Vox está contaminando a la derecha del PP. Y fíjate, yo creo que no es asumible que el Partido Popular pero si habéis cambiado vosotros... Si déjame ahora. Gabilondo ahora dice que cuando Vox dice que el gobierno de Sánchez es el peor gobierno de los últimos 80 años, de alguna manera reivindicando la dictadura franquista, creo que el PP no puede estar cómodo con eso. Cuando ellos mismos se dicen que son herederos del franquismo. Cuando estamos hablando de un gobierno que... Por ejemplo, en el caso de Murcia, acaban metiendo una ex-Vox, pero al final una Vox, de consejera de Educación que está negando, que ella misma dice que no se va a poner las vacunas, es una negacionista. Esto es lo que yo me refiero de cuando hablamos de cordón sanitario. El problema, a mí Vox me preocupa desde el punto de vista político porque es un ataque contra la democracia, pero me preocupa especialmente que contamine los gobiernos de derechas.
Eso es lo que me contamina. Porque yo entiendo aquí que Miguel tiene su ideología, yo tengo la mía, Fernando tiene la suya, pero hay una ideología muy peligrosa como es la de Vox, que es la extrema derecha, que es lo que ha traído a España en los últimos 40 años de Franco, que fueron muy complicados. A alguien de Vox, porque si no se quedan sin hablar estas personas. Y lo digo en serio, viene Gil Lázaro, pero viene bastante. Te iba a decir. Pausa y venimos hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Somos Telefónica. Y nada, os llamamos para daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Luego quisisteis poder decir hola desde cualquier lugar o ver lo que sea, donde sea, y nos pusimos con ello. Después nos dimos cuenta de lo importante que eran para vosotros vuestras ideas, vuestros sueños, y os dimos una nube donde guardarlos. Y en un año complicado necesitasteis seguir trabajando, estudiando, cuidando de las personas que queríais, y lo conseguimos juntos. ¿Y ahora qué? Necesitaréis redes más rápidas, querréis jugar con hologramas o que la inteligencia artificial mejore vuestra vida. Vosotros pedid, porque si algo hemos aprendido en todo este tiempo es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas cada día. Por eso en Telefónica trabajamos para que todos podamos estar mejor conectados. Telefónica. Soy el Colacao Cero. Cero porque no llevo azúcares añadidos. Que si fuera por el sabor sería Colacao a tope. Colacao Cero. Todo el sabor, cero azúcares añadidos. Chiqui, ¿sabes lo que hace que sepan tan bien? Son sus ricos cereales, mieles especiales y huevos también. Chiquilín, chiquilín, tan ricas siempre serán así. Y ahora tus chiquilín cereales milenarios con harina de centeno y espelta. De Artiach. Silit Ban elimina el óxido al 100%. La mancha de óxido que deja la bandeja de champús, eso no hay quien lo quite, hasta que un día pruebe Silit Ban, que lo pongo y en una pasadita se va. Huele así fresco, fresquito. Silit Ban y la suciedad se va en un bang. Y para la silicona ennegrecida, prueba Silit Ban manchas de humedad. Elimina las manchas al 100%. No hay secretos para estar bien. Está bien que te cuides. Está bien que disfrutes. Está bien que se note. No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo Bienestar. Bien, bien, bien. El próximo martes en Quique Show te propongo una noche llena de entretenimiento. Arrancamos los motores nada más y nada menos que con el campeón mundial de motociclismo Jorge Martínez Aspar. El toque musical correrá a cargo del conocido grupo valenciano El Tío de la Careta. Estoy convencido de que, como indica el nombre de su single, volverán. Y en la 88.8, en nuestro set de radio, elaboraré una entrevista humana al reconocido cocinero y estrella Michelin, Juan Carlos Galvis. Seguro que nos dejará un gran sabor de boca. Ya sabes, te espero a las 22:30 en la 8 Mediterráneo. Seguramente José no estará de acuerdo con lo que voy a decir, pero es nuestra visión. En el tema de la guerra del agua, permíteme que sea tan gráfico, y en el asunto del trasvase que se refería a Fernando Llopis, sí que ha habido un cierto, vamos a llamarlo así, un cambio de rumbo en la percepción y un cambio de rumbo también en la acción política por parte del gobierno del Botànic, de, digamos, no querer ni oír hablar del asunto. Bueno, pues la consellera de Agricultura fue ayer a reunirse con sus homólogos murciano y andaluz. Recuerden que Ximo Puig dijo hace unos días que una reunión entre presidente andaluz y murciano, a la que después se sumó Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, el día siguiente, era un aquelarre. Hoy Ximo Puig, el presidente, decía lo siguiente.
Es fundamental garantizar agua para siempre, es fundamental que seamos capaces de estabilizar una situación para que los agricultores no tengan que estar permanentemente en una situación de estrés. El trasvase en estas condiciones, por supuesto, es absolutamente irrenunciable. Vamos a trabajar en todos los ámbitos con todas las personas que podamos para convencer que es absolutamente irrenunciable el trasvase de Tajo Segura, que tenemos que hacerlo sabiendo que también hay otros interlocutores que no piensan lo mismo y, por tanto, esto es un diálogo y es un espacio en el que tenemos que intentar buscar el acuerdo. Si no se cumple con ese espacio de diálogo, pues también iremos a las soluciones de carácter jurídico y a aquellas soluciones que veamos, porque lo que está claro que en este momento está en juego la pervivencia de un sector fundamental de nuestra economía, de la vida de más de 20.000 familias. Semana pasada, recuerden, Ximo Puig, el presidente, decía que esto era un aquelarre. Hoy tenía detrás a los regantes en esas declaraciones que ha hecho precisamente en Alicante. Carlos, contigo, ¿qué te parece todo esto? Yo pasaría pelota al alicantino rápidamente, pero vaya... como le interesa el tema, porque básicamente lo que más me llama la atención en esto es efectivamente lo que acabas de señalar tú, el doble discurso, ¿no? Es decir, que cuando tengo frente a mí, tratando del asunto, a dos presidentes autonómicos populares, los dos, pues yo me desmarco, lo llamo un aquelarre, digo que esta no es la manera de hacer las cosas y marco distancias. Cuando tengo a los regantes cerca, iba a decir a tiro de piedra, pero mejor no hacer bromas con estas cuestiones estos días, cuando tengo a los regantes cerca, pues entonces ahí yo soy el presidente de todos los valencianos y agua para Valencia. Pues no sé, este doble discurso resulta francamente muy frustrante y creo que es una cuestión en la que no se puede dilapidar ni una gota de agua ni un solo esfuerzo. Ximo Puig tendría que haber dicho ante los regantes lo que dijo y tendría que haber estado en esa reunión de presidentes autonómicos aportando su solidaridad, que es la solidaridad de Valencia. José. Bueno, aquí hay dos modelos. El modelo del, perdona que lo haga así, pero el agua para todos, y el modelo que está defendiendo Ximo Puig, que es el modelo del agua para siempre. El modelo Agua para Todos es el modelo de la Fundación Agua y Progreso, una fundación que fue regada, nunca mejor dicho, con 7,2 millones de euros por parte de la Generalitat Valenciana, que se dedicó a hacer manifestaciones, yo creo que nos acordaremos de todo ello, y que se disolvió en el año 2012. Y diréis, ¿por qué en el 2012 se disuelve? ¿Porque el trasvase del Ebro ya ocurrió? No, porque el señor Rajoy ganó las elecciones. Al final, incluso una fundación que fue investigada por estar dentro de la trama Gürtel. En cualquier caso, cuando hablamos del agua para siempre, nosotros nos queremos evitar una guerra del agua que tiene un componente emocional muy importante y que el Partido Popular ha intentado explotar de manera habitual como arma política, la Fundación Agua y Progreso, como decía anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Pues en primer lugar que el señor Ximo Puig y la Generalitat Valenciana en este caso ha recurrido la disminución que se ha intentado del trasvase ante la justicia en reiteradas ocasiones. En segundo lugar, que la Generalitat Valenciana va a invertir, y ya está invirtiendo, ya ha invertido 33 millones de euros para mejorar los regadíos, pero hay una inversión prevista en los próximos años de 525 millones de euros. Porque esto no es solo una cuestión de trasvase, sino de mejorar también los regadíos de la comarca del sur, como es el caso de la Vega Baja y como es la del Bajo Vinalopó. Y en definitiva es una defensa de tener agua para siempre. Porque nosotros estamos absolutamente concienciados que sin agua no hay viabilidad en la agricultura ni en el agua de boca para las comarcas del sur de Alicante. Y Ximo Puig lo va a defender. Ahora, quien quiera hacer una guerra del agua, quien esto considere que lo importante es hacer reuniones con Murcia o con Andalucía, yo creo que está equivocado. Ximo Puig se ha plantado, se ha plantado y se plantará frente a quien sea para reclamar que el trasvase del Tajo Segura es necesario para que las comarcas del sur de Alicante, Vega Baja y Bajo Vinalopó tengan viabilidad. Y además va a invertir, como decía, ha invertido 33 millones de euros, invertirá 525 en los próximos años para mejorar los regadíos, que creo que de lo que se trata es de eso, no de agua para todos, sino de agua para siempre. ¿Miguel? Sí, pues a quien hay que convencer es al PSOE de Madrid, que es quien ha propuesto que el acuerdo de los 38 hectómetros que había desde 2014, hace ya 8 años, 9 años, se elimine y se baje de 38 a 27 y nuestros regantes pierdan un 40% de agua. El socialismo ya hizo esto también.
ahora ha sido con el gobierno de Rajoy cuando se adoptó ese gran acuerdo. El anterior había otro con Aznar, que también fue derogado, en este caso el agua del Ebro. Y el problema de esto es que el agua es riqueza, es decir, nuestros agricultores viven de ese agua que la izquierda pretende que se mezcle con el agua salada del mar para después, con un proceso costosísimo y ambientalmente muy perjudicial, hacer un proceso de desalación, cuando es completamente absurdo. Por tanto, pedimos lo lógico y, por tanto, que el PSOE de Madrid deje de restarle agua a los agricultores de Alicante, a los agricultores de Murcia, a los agricultores de Andalucía, junto a cuyos dos presidentes debió estar el nuestro. Yo celebro que Chimo Puig ahora rectifique y cambie, porque nos hemos convertido, la Comunidad Valenciana, en el felpudo de Pedro Sánchez, con el agua, que ya nos ha quitado un 40%, y eso ya es una decisión que se recurrirá, pero ya es una decisión. Con la financiación autonómica, hoy hemos conocido que Castilla y León recurrió el dinero que no llegó del IVA, que son 281 millones de euros perdidos por la Comunidad Valenciana, y las 200.000 vacunas, Fernando, de menos que nos han llegado a los valencianos por el simple hecho de ser valencianos, porque en la regla de 3 salen 200.000 más. Por tanto, la Comunidad Valenciana es hoy el felpudo del socialismo español. Y por tanto, reclamo a Chimo Puig que deje ya de hacerle la ola a las decisiones de Madrid y efectivamente vaya a los tribunales, como nosotros hicimos, por cierto, con los 281 millones del IVA. Bueno, básicamente, y es una sensación que tenemos cada vez más en Alicante, que el Botánico está muy lejos, ¿no? Que parece que todo lo que está al sur de Gandía no existe, y es la sensación que se queda en momentos puntuales cuando de alguna forma nos gustaría que el gobierno valenciano nos defendiera. Que el gobierno valenciano nos defienda es cuando, por ejemplo, hay un abuso, en este caso precisamente, que afecta fundamentalmente a Alicante, y como no afecta a Valencia, parece que al Botánico le da exactamente igual, afecta a Alicante, y es el caso del agua. Y cuando dice el señor Muñoz, agua para todos, el socialista piensa las desaladoras. No piensa en mejorar regadíos. ¿Para qué vamos a mejorar regadíos si no llega el agua? Las desaladoras ahora mismo no son la solución por el coste que tienen para la agricultura alicantina, por ejemplo. Cualquier tipo de agricultura no puede pagar el coste del agua desalada. Entonces, al final, el problema es que el PSOE ha dicho no trasvase, sí desalación. Y ahora mismo esa no es la solución. Y los agricultores se quejan. Y lo más triste es que ha tenido que recular el señor Chimo Puig, porque hay que ver, y lo ha dicho muy bien Luis, las declaraciones que hizo al principio, pasando de los alicantinos, y después cuando se ha visto lo que había generado, el enfado que había generado, y mi compañero Emilio Tormo va a hacer una interpretación en este sentido en este pleno, ha tenido que recular y ha tenido que decir, bueno, algo haremos, pero ¿qué es algo haremos? ¿Sabes lo que es lo que hace siempre Chimo Puig? Le llaman a la alfombra, ¿no? Agachar la cabeza ante Sánchez, sí que sí, menos vacunas no pasa nada, infrafinanciación no pasa nada, quítanos el agua, total, como le afecta a los alicantinos, a los del Botánico nos da igual. Y eso es lo que estamos ya un poco cansados en Alicante. Creo que es fundamental esa reivindicación del agua, porque es justa, insisto, y lo hemos dicho antes, fue Indalecio Prieto, un primer trasvasista, el que defendió eso, no fue Franco ni cosas de esas, el trasvase no es franquista, curiosamente fue un socialista, pero lo creó un socialista o lo ideó un socialista y se lo va a cargar otro socialista, y yo quiero intentar evitar que se lo cargue ese socialista. Fíjate, solo por lo que hablábamos de confrontar con argumentos, yo además con datos. Lo primero, Chimo Puig no ha renunciado a nada, en ningún momento, no ha tenido que rectificar. Lo único que está haciendo, como lleva haciendo desde el primer momento, mira, ha ido a los tribunales, en cada situación en la que se ha producido una disminución de los caudales, ha ido a los tribunales, al TSJ y al Tribunal Supremo, para pedir que esto se paralice. Es decir, la posición de Chimo Puig no ha cambiado en ningún momento. Lo segundo, estará muy lejos Alicante, pero mira las imágenes del día de hoy, reuniéndose con todas las plataformas de los regantes, después de todo el follón que ha montado, dando la cara. José, reconocer que os habéis equivocado. No, yo no voy a reconocer que no se equivocado porque no hemos cambiado la posición. El trasvase habéis cambiado la posición en una semana. Lo han comentado. Es irrenunciable. ¿Para los socialistas de dónde? Es irrenunciable. Para los socialistas es irrenunciable. ¿Pero para el señor Sánchez o para el señor Puig? Irrenunciable. ¿O para el señor alcalde? El trasvase es irrenunciable. Lo pueden leer ahí si quieren. Claro, siempre ha sido irrenunciable. Segunda cuestión. Por hablar de todo. Es irrenunciable. Es una aquelarre. Dice, el IVA que hemos perdido. El IVA, como tú bien sabes, viene del año 2017. Ministro de Hacienda, el señor Montoro, que se carga 2 años después. Déjame acabar, que te voy a explicar. Que se carga. ¿Me dejas que lo explique? Ya verás así como las mentiras que tiene las petas muy cortas. En el año 2017, el señor Montoro decide eliminar unilateralmente la transferencia del IVA de diciembre a las comunidades autónomas. Señor Montoro, del Partido Popular. El gobierno
saliente de la moción de censura del 2019 lo incluye en los presupuestos generales del Estado, porque era el mecanismo legal para devolver a las comunidades autónomas el IVA que había hurtado el señor Montoro. ¿Quién vota en contra de los presupuestos generales del Estado del 2019? Ríete. Pero tú eras diputado y votaste en contra. Y Ciudadanos también votó en contra. Tercera cuestión, las vacunas. No hagamos una guerra de las vacunas, porque la regla de 3 que haces tú es errónea, porque no tienes todos los criterios. No es una cuestión solo poblacional, sino también, hombre, una cuestión muy sencilla, lo pueden ver todas las personas de mayores de 80 años, de personas que están entre los 60 y los 69, entre los 70 y los 79. Hombre, evidentemente llegan más vacunas a aquella población, porcentualmente, que tiene más gente mayor. Es mentira, Tercero, José, ¿sabes qué es mentira? ¿Sabes qué es mentira? Es mentira que cualquier valenciano puede descargarse los datos del ministerio y quedáis mal. Déjame acabar solo. Vale, pues luego me dejan hablar Miguel, un minuto. Ponte de acuerdo con la señora Ayuso. Porque ella lo que piensa precisamente de Chimo Puig y de Pedro Sánchez es que el señor Pedro Sánchez privilegia a la Comunidad Valenciana sobre la Comunidad de Madrid. Este discurso no se sostiene. O nos privilegia o somos el felpudo de Sánchez. Pero aclararos en el Partido Popular porque lleváis también un lío territorial que no hay que entenderlo. Es cuestión de saber sumar. Si tú miras el número de vacunas remitidas y a la Comunidad Valenciana, que somos el 11% de la población, nos han llegado 200.000 menos. Imaginaos la que habría montado la izquierda en España y en la Comunidad Valenciana si Rajoy o Aznar nos envían 200.000 vacunas menos de las que nos corresponden. Y hoy los castellano-leoneses celebran que tienen 180 millones que le han ganado los tribunales a Pedro Sánchez por una transferencia que no se produjo. Pero que tenemos población menos. Y sin embargo, las Cortes Valencianas es el Parlamento donde se le ha pedido al Gobierno que explique los criterios de reparto de las vacunas y la mayoría parlamentaria ha dicho que no hay. Oye, que ya nos leeréis en la prensa. Eso lo puede entender cualquier persona. Podéis repetir 20 veces. La población en la Comunidad Valenciana, la población está menos envejecida que en Castilla y León, que en otros territorios. Es que lo puedes entender perfectamente. Simplemente una cosa muy fácil. Cualquier valenciano que nos estáis mirando podéis descargar los datos del Ministerio, que en ese sentido son bastante transparentes. Podéis descargarlo y, por ejemplo, simplemente os animo a que busquéis 3 comunidades o 4 comunidades. Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra y Cataluña. Son 3 comunidades de una población de edad similar, de un tipo de población similar. Lo podéis comprobar porque además los datos están perfectamente. La comunidad navarra, catalana y Castilla-La Mancha reciben entre 3 y 4 puntos más. Escúchame, José, me juego una comida cuando quieras, te enseño... No, José, me juego una comida cuando quieras. Los criterios de reparto, los criterios de reparto son técnicos. No, son técnicos. Tenemos lo que nos corresponde en función de la edad de nuestra población. Son públicos. Pero que lo entiende cualquiera. No, José, mira, ¿estáis de acuerdo? ¿Preferís que se vacunen más tarde personas de 80 años o de 70 años o de 60 por una cuestión de territorialidad? Señor Muñoz, una pregunta. ¿Estáis haciendo Ciudadanos una cuestión, una lucha entre territorios? Precisamente Ciudadanos. Hicimos una pregunta. Ciudadanos? ¿Los criterios de reparto de las vacunas son públicos? No. ¿Se han pedido en el Parlamento Valenciano que se hagan? Criterios y solo votó Ciudadanos, propuestas Ciudadanos, en función de la población y el Partido Popular. El Botanic se negó a conocer, el Botanic se negó a pedir que esos criterios sean públicos. Podríamos seguir, pero tenemos que irnos en alto. Miguel Barachina, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, José Muñoz. Muchas gracias, Carlos. Gracias. ¿Nos vamos del todo? ¿Nos vamos del todo? Sí, creo que sí. Vale. Hasta aquí. Descansen, bona nit, demà més.